que miremos la palabra en Primera de Pedro 3:18 al 22. Y esta palabra de esta mañana se llama, porque vamos a aprender, los jueves aprendemos doctrina. Y quiero que aprendamos en esta mañana, el título se llama ¿Habrá una segunda oportunidad? Y quiero que aprendamos en esta mañana qué quería decir el Señor en la palabra o qué nos quería enseñar. Primera de Pedro 3:18, aleluya, al versículo 22. 18 al 22. Amén. Lo tenemos todos, mis amados, todos. Primera de Pedro 3:18. Amén. Aleluya. Y es donde nosotros tenemos que entender. Dice, o sea, el título de esta enseñanza hoy es ¿habrá una segunda oportunidad? Y mientras ustedes ya lo tienen todos lo tienen, amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y dijimos que hasta el 22, y el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén y amén. Padre, en esta hora, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor. Coloco mi vida delante de tu presencia, mi Rey. Te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, que tú hables primeramente a mi vida, Padre. Y luego, Padre, también hables a la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra. Cada día, Señor, queremos ser más obedientes a tu palabra. Queremos obedecerte, Señor. Queremos aprender, mi Rey precioso. Queremos cada día llenarnos más de ti, Padre, para soportar lo que viene para este mundo, Padre. Sabemos, Dios, que tú nos lo has advertido, Señor. Tú nos has advertido, Padre. Tú nos has advertido, Dios mío, que nos fortalezcamos en ti, Señor, porque los días son malos, Dios. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que nos fortalezcas con tu palabra, con tu enseñanza, Señor. Porque tu palabra es la que nos da vida, porque tu palabra es la que nos levanta, porque tu palabra es la que nos vivifica, es la que nos fortalece, Señor. Y en esta mañana, Señor, colocamos este momento en tu presencia, Señor. Sé tú hablando, Señor, a tus hijos. Sé tú hablando a mi vida, Padre. Sé tú enseñándonos con tu Santo Espíritu, Señor, la correcta interpretación, Dios, de tu palabra, Dios. Gracias, mi Rey. Padre, que mis labios se abran, Señor, solamente con tu sabiduría, no con la mía, mi Rey. Gracias, mi Dios. A ti te adoramos, Señor, y me pongo en tus manos, mi Rey precioso. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, cuando dice que el título dice, ¿habrá una segunda oportunidad? Porque muchos en algún momento hemos escuchado que hay una segunda oportunidad. Y por eso este texto, porque precisamente dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y yo quiero que veamos desde el principio qué era lo que el Señor quería decir con esta palabra. Cuando no conocemos la palabra podemos decir cualquier cosa. Y podemos decir, era esto. Y podemos sacar nuestras propias conjeturas. Podemos sacar nuestros propios pensamientos. Pero el Señor quiere es que la
palabra sea predicada según Él quería enseñárnosla, y por eso es importante siempre estudiar la palabra con sabiduría, texto, posttexto y si es necesario el texto general, porque Dios ahí es donde nos enseña cuál es la correcta interpretación de cada una de sus palabras. Y dice que algunas personas, precisamente por una mala interpretación de las Escrituras, han enseñado que los antiguos tuvieron dos oportunidades, por lo que les acabo de decir, que de pronto Cristo cuando murió fue al infierno y les predicó, y se predicó a los espíritus encarcelados. Pero vamos hoy a entender qué era lo que el Señor estaba diciendo ahí. Y dice que otros tuercen la palabra a punto de predicar que existe una segunda oportunidad de ser salvos después de la muerte. Y es el caso de todos aquellos, y voy a poner un ejemplo y lo voy a decir así públicamente, los mormones. Ellos creen que la persona muere y que si no recibió a Cristo, entonces hacen el bautismo de una persona viva por esa que murió, y de esa manera entonces ellos pueden recibir la salvación, el que murió sin Cristo. Ellos piensan de esa manera. Otros dicen que muere la persona aquí y entonces se va y que tiene que purgar sus penas y tienen que hacerle una misa durante unos días para que la persona definitivamente a la final entonces pueda ser salva, y una cantidad de cosas que Dios no enseñó, que son filosofías humanas y filosofías de hombres, enseñanzas de hombres. Pero el Señor en esta mañana nos quiere dar y nos quiere enseñar qué era lo que Él quería decir. Y vamos al versículo 18 primero, para que entendamos bien lo que el Señor nos hablaba en esta palabra por medio del apóstol Pedro. Dice 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice que Él solamente padeció una sola vez y para siempre. Una sola vez. La ofrenda de Dios, haber entregado su vida, fue una sola vez y fue suficiente para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Dice, la muerte de Cristo en la cruz fue un evento único y definitivo. Él murió una sola vez por nuestros pecados. No tiene que ser crucificado nuevamente cada vez que nosotros pecamos para llevarnos a Dios. Entonces aquí se aclara que Cristo murió una sola vez y fue suficiente su sacrificio para que cada uno de nosotros tuviéramos esa salvación tan grande. Amén. Hasta aquí hemos podido ver el versículo 18, pero vamos al versículo 19. Y qué bendición, y vamos a entender esta palabra. Dice, versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, pero vamos a saber a cuáles espíritus, porque dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo dice la palabra, y muchos de nosotros diríamos, pero a cuáles espíritus entonces predicó. Entonces, dice, Cristo fue a los espíritus, pero es importante que nosotros, y qué lindo por los que han estudiado la teología con nosotros, entendiendo que el término hebreo tiene un diferente significado, tiene un diferente significado, podríamos decir. Tiene una palabra, y yo quiero que poco a poco empecemos a entender muchas cosas. Algo que yo decía, Dios mío, por eso es importante, dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y es verdad, si nosotros no escudriñamos las Escrituras y si lo traemos a nuestro lenguaje actual, a nuestro propio lenguaje, podemos malinterpretar la palabra. Y ejemplo, cuando el Señor le decía les dijo que amaran, que aborrecieran a sus padres, porque hay un texto que dice, aborrecer a vuestros padres, estaba diciendo que amar menos a los padres que a Él. Dice, que no aborrece al padre o a la madre, no es digno de mí, dice, y muchos dirían, toca aborrecer a los padres. Y la palabra en hebreo, aborrecer, quiere decir amar menos, o sea, primero Dios y luego del para abajo, ¿sí? Entonces, cuando entendemos todos estos términos griegos, es cuando o hebreos, porque los hebreos tienen una particularidad
tienen palabras que son particularmente, que cuando las dicen tenemos que saberlas traducir. Entonces cuando acá dice el término griego, dice que se le traduce a los espíritus, dice es espíritus humanos o ángeles o demonios. Dice, Cristo fue a los ángeles encarcelados que habían pecado y vamos a mirar cuándo. Porque es importante entender esta palabra. En el versículo 20 lo dice, porque la palabra sola se interpreta a sí mismo. Dice, y vamos a leer los dos, 19 y 20, para que ahí mismo encuentren la respuesta. Dice, en el cual, el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahí está diciendo exclusivamente, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Cristo, o antiguamente en el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé, predica la palabra. Y comienza Noé a predicar la palabra de Dios, a hablarles del evangelio a todas aquellas personas. Y el Señor le dice a Noé que construya un arca, porque venía un diluvio. Y empieza Noé a construir esa arca y comienza a predicarle la palabra, pero ellos no entendieron, ellos fueron sordos, ellos no les importó y no creyeron, ellos se burlaron de Noé. Y Dios le había permitido a Noé que predicara su palabra, que les enseñara a todas aquellas personas que venía un diluvio, que venía un juicio, que conocieran de Dios, pero ninguno de ellos quiso. Ellos fueron sordos espiritualmente. Y dice, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice, cuando Él viene y hace ese sacrificio vivo por cada uno de nosotros, Él fue allá a todas aquellas personas, porque cuando la carta de Pedro fue escrita, después de que Cristo muere, Cristo va allá, dice, y predicó. Predicó no quiere decir exclusivamente que les predicara para que ellos se salvaran, no. La muerte, ya ellos estaban condenados. Él solo fue y se presentó ante ellos para que vieran que había triunfado sobre la muerte y había triunfado sobre Satanás y sobre todo principado y potestad. Él tenía que irse a mostrar, él tenía que mostrarles a ellos que lo que Noé le había predicado era verdad. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo que pudiese ir allá y presentarse ante ellos? Dice que estaban esos espíritus encarcelados, estaban en condenación. ¿Quién más que Cristo que pudiese ir allá y poder presentarse ante ellos y volver a salir? Porque todo aquel que llega allá no puede volver a salir. Todo aquel que se condena ya queda para siempre, por la eternidad. Y por eso el Señor Jesús dice ahí, y por eso es lindo uno estudiar la palabra correctamente. Y yo quiero que vayamos ahí a 2 de Pedro 2, 4 y 5, porque ahí nos corrobora lo que el Señor nos está diciendo. 2 de Pedro 2, 4 y 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Acá está hablando cuando nuestro Señor Jesucristo se les presenta a todos ellos allá, a todos ellos se les presentó fue a precisamente aquellos que no aceptaron la palabra de Dios y que en ese momento eran condenados. En ese momento todos ellos fueron condenados. Dice, Cristo les proclamó la victoria, porque por eso Cristo se les presenta para proclamarle la victoria que acababa de obtener sobre la muerte y Satanás. Cristo tenía que decirles, aquí estoy, porque quizás ellos se burlaron de Noé. Noé les predicó la palabra, pero la palabra que se les predicaba era la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y ellos se burlaron, ellos no creyeron. Y por eso Cristo tenía que ir y
presentarse para decirle: obtuve la victoria. Allá, por eso dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, o a esas personas que estaban allá encarceladas, en prisiones de oscuridad. Y dice, Cristo proclamó por boca de Noé un mensaje de advertencia a los que pertenecían a la generación desobediente de Noé. Cuando dice les predicó, también quiere decir les anunció el evangelio, les anunció la palabra, les anunció que venía un juicio. Por eso es importante entender la palabra, por eso es importante mirar qué es lo que el Señor quiere y no sacar nuestras propias conclusiones. Por eso dice que aquellos hombres que eran en su tiempo desobedientes y no obedecieron y no escucharon la voz de Noé, y que ahora están en el infierno o en el Hades. Bueno, en el Hades, porque el infierno todavía no, ni siquiera, dice que es algo que realmente cuando nosotros estudiamos la palabra podemos entender. Todos aquellos que se han condenado están en un lugar de tormento que se llama el Hades, porque todavía no es el infierno. El infierno va a ser después del juicio, cuando Dios, el trono blanco, cuando el Señor venga y juzgue a todos aquellos después de los 1000 años, dice que serán arrojados al infierno. Dice que también Satanás, porque muchas veces decimos Satanás y lo asociamos con el infierno, pero Satanás todavía no está en el infierno, por eso hay tanta maldad en la tierra. Si Satanás estuviera en el infierno, no habría tanta maldad. Y cuando Satanás, el día que va a ser arrojado al infierno, es aquel día cuando nuestro Señor, cuando ya haya ese juicio, y dice que será arrojado al infierno con el falso profeta. Todavía él no está en el infierno, él por ahora está rodeando la tierra y haciendo daño y destruyendo a la raza humana, y podemos verlo con nuestros propios ojos. Pero aquel día dice que por 1000 años va a ser amarrado, pero solo amarrado cuando estemos nosotros en el milenio. Pero después del milenio ya va a ser arrojado al infierno con el falso profeta y con todos aquellos demonios. Ese día Satanás es uno de los que más le teme al infierno. Él no quiere estar en el infierno porque él sabe que el infierno es el castigo más fuerte que puede haber. Ni siquiera Satanás está en el infierno. Y por eso cuando nosotros hablamos del infierno, lo podemos decir entre comillas el Hades, porque todavía no es el infierno real, el infierno que dice que en el infierno está, dice que donde será el lloro y el crujir de dientes. En el infierno es algo donde dice que será tan fuerte ese castigo, pero todavía ningún ser humano, ni Satanás, ni los ángeles de demonios, ni nada están en el infierno. Él dice que ese lugar está reservado para ellos, para el día después del juicio. Entonces es importante cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice, ahí donde aquel dice que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra, en el Hades, podríamos decir. Allá donde él dice que fue y proclamó, fue y miró, y no les predicó, se presentó delante de ellos y les dijo, obtuve la victoria. Quizás no les diría, dice que predicó a los espíritus encarcelados, les anunció lo que Noé les había dicho. Y yo quisiera, si alguien tuviera una Biblia, de versión católica, le agradecería. Si alguien tiene una Biblia de versión católica, no creo que esa no está, pero bueno, si no la tienen, me gustaría leerlo lo que dice la versión católica. Esa también me gustaría que la leyera Jorge, 1 de Pedro 3:19, y mientras tanto yo voy mirando en 1 de Pedro 3:19 en la versión católica lo que dice, porque es que por eso es bonito estudiar la palabra, por eso es lindo, porque cuando yo la estudio aquí, pero la estudio en diferentes versiones, puedo entender, tener más entendimiento, porque la Biblia, por lo menos la Biblia que es versión católica, dice, y el versículo 19, mire cómo lo dice aquí, cómo lo dice allá y cómo lo dice acá, para que tengamos un entendimiento.
Primera de Pedro 3:19, yo lo voy a leer y luego lo lees tú, Jorgito. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí, ¿cómo lo dice? La encuentro, pastora. 18. Primera de Pedro 3:19. Mientras él lo encuentra, yo voy a leer en la versión católica, dice, en la católica dice, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Amén. Ahí lo dice claramente, fue a proclamar su victoria. O sea, aquí dice, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahí, ¿cómo lo dice? Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Amén. Creo que ahí lo